La bala silbó a unos centímetros de mi cara. Caí al suelo sucio de un almacén abandonado, cubriéndome instintivamente la cabeza con las manos. El zumbido en mis oídos ahogaba los gritos de los policías que irrumpieron en el lugar. A través del velo del terror, vi a Lee Do-hyun caer junto a mí, sujetándose el hombro ensangrentado. La persona de la que me había enamorado. La persona que debía desenmascarar como asesino. Y Mi-rae. Gritó él entre el dolor, tratando de alcanzarme con su mano sana. Y apenas 3 meses atrás ni siquiera conocía su nombre. Me llamo Kang Mi-rae. Desde fuera, alguien podría pensar que soy una estudiante normal de derecho, ansiosa por tener éxito, que pasa horas memorizando libros. Tomando litros de café por la noche y creyendo firmemente en el poder de la ley y en el triunfo de la justicia. En primer año veía el mundo con ojos muy abiertos, creía que todos los problemas se resolvían siguiendo estrictamente las instrucciones, reglas y códigos. Soñaba con ser jueza, confiaba en poder impartir justicia imparcialmente, castigar a los culpables y proteger a los débiles. Para mí no existían los matices, solo el blanco y el negro, lo bueno y lo malo. Ese día me apresuraba a una clase de derecho penal. Era una de mis materias favoritas, ya que estudiábamos cómo se aplica la ley en los tribunales, cómo se construye la base de pruebas y cómo se formula la acusación. Absorbía ávidamente todo el conocimiento con la esperanza de aplicarlo en el futuro. Era el segundo semestre del 4º año y ya empezaba a pensar seriamente dónde haría mis prácticas para obtener experiencia real. La universidad tenía conexiones con la fiscalía, tribunales y bufetes de abogados. Mi elección era evidente, quería trabajar con la fiscal An Jung-hee, la representante de la ley más estricta y principista, sobre la que circulaban leyendas. Casi nunca perdía casos, y su profesionalismo y dureza imponían respeto a muchos. Ojalá pudiera ser como ella, pensaba entonces. En ese momento aún no sabía lo rápido que tendría que madurar y replantearme mi concepto de honor y justicia. Tampoco sabía que pronto estaría en el epicentro de un caso que cambiaría mi mundo por completo. Todo comenzó el día en que, en los pasillos de la universidad, escuché por primera vez el nombre Lee Do-hyun en un contexto inusual. Antes solo aparecía en noticias criminales, abogado del diablo, defendiendo a violadores y ladrones, costoso defensor de clientes ricos y peligrosos. Todo eso parecía lejano, solo titulares en sitios web. La universidad seguía siendo un lugar tranquilo, casi estéril, donde los procesos reales existían solo en los libros. Y ese día, mientras me apresuraba hacia el aula, justo antes de que empezara la clase, escuché como varios compañeros comentaban con horror evidente, ¿y ahora qué hacemos? Lo defiende Lee Do-hyun. Escuché que seguramente salvará a ese maldito. No le presté demasiada atención, solo anoté mentalmente que ese nombre había vuelto a aparecer en mi vida. Ya entonces, en el fondo de mi mente, pasó un pensamiento, ¿y si nos enfrentamos en un juicio a alguien como él? ¿Podré hacerles frente? Pero la clase comenzó, y como siempre, me sumergí en los artículos del Código Penal, en la discusión de precedentes y en la práctica jurídica. Hasta la tarde no pensé en otra cosa. Días después, organizaron una fiesta estudiantil en la universidad, una rara ocasión para relajarnos y olvidarnos de exámenes, evaluaciones y prácticas. Normalmente no me gustaban mucho esas actividades, las consideraba una pérdida de tiempo. Pero esa vez, mi amiga me convenció, Mi-rae, al menos una vez por semestre puedes permitirte esto. Hay que descansar de alguna manera. Acepté, esperando distraerme. La fiesta se celebró en un bar de moda cerca del campus. El lugar era pequeño, la música golpeaba los oídos, pero el ambiente era agradable. Por todas partes risas y bromas, alguien bailaba en la improvisada pista de baile. Yo, tímidamente junto a la barra con un cóctel sin alcohol, observaba a la gente. Siempre me interesó más observar comportamientos que bailar. En un momento me aparté del bullicio para tomar aire y salir a la calle.
La calle estaba iluminada por escasas farolas y casi vacía. El viento rozaba mis mejillas con un aliento fresco. Respiré profundamente, disfrutando del aire. Entonces escuché un grito. Desde la esquina llegaban sonidos apagados de lucha y un grito de terror. Mi corazón se encogió, seguramente alguien está robando o atacando a alguien. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido. En un pequeño callejón ocurría algo terrible. Un hombre, aparentemente borracho, atacaba a un transeúnte. Gritaba y exigía dinero. La víctima intentaba resistirse, pero claramente estaba en desventaja. Sentí un subidón de adrenalina. No soy una luchadora ni tengo habilidades especiales, pero la idea de que el criminal quedara impune me impulsó hacia adelante. Grité, déjalo en paz. Y, sin creer en mi propia imprudencia, levanté un metal del suelo para intimidar al atacante. Él, al escuchar mi voz, empujó a su víctima y se lanzó hacia mí. En sus ojos se leía furia y locura alcohólica. Mi corazón latía desbocado. Las manos me temblaban ligeramente, pero trataba de mantenerme firme. Sabía que, aunque me golpearan, no debía retroceder, sería traicionar mis convicciones. «Lárgate, niña», gritó, «o lo lamentarás». Pero no pude. En cambio, di un paso adelante, blandiendo el metal torpemente. Sonó el choque del metal al caer, lo arrancó de mi mano con facilidad. Todo sucedió tan rápido que no entendí cómo terminé contra la pared. El atacante me presionó contra la fría piedra y sentí su pesado aliento. Por un segundo pensé que era el fin, no podría escapar y no había nadie que ayudara. De repente, el hombre fue lanzado hacia atrás como empujado por una fuerza invisible. Vi cómo lo golpearon en la mandíbula y cayó al suelo desorientado. Sobre él se inclinaba una figura con un largo abrigo. La escasa luz permitía ver solo su contorno, pero noté movimientos seguros y una extraña calma decidida. Parecía que sabía exactamente lo que hacía. En segundos inmovilizó al agresor, torciéndole los brazos y presionando su rostro contra el suelo. Me quedé pegada a la pared, sin palabras. Me habían salvado. Oí los latidos acelerados de mi corazón y en mi mente solo una idea: ¿se habrá acabado todo? El desconocido se quedó un instante, como para asegurarse de que estaba bien, y sin decir palabra, desapareció velozmente en la oscuridad, mezclándose con las sombras de la noche. Exhalé aliviada y me incliné hacia el transeúnte. Estaba algo golpeado, pero logró levantarse y, agradeciendo, se fue tambaleándose. Del atacante llamé a la policía y esperé hasta que se lo llevaron. Me interrogaron brevemente: ¿qué pasó? ¿Cómo la atacó? ¿Pudo defenderse? ¿Quién fue el hombre que vino en su ayuda? Solo encogí los hombros, incapaz de responder. En el caos, no comprendí quién había sido mi salvador. Esa noche dormí con dificultad, recordando aquella mirada extraña, llena de determinación. Pero estaba segura de que nunca volvería a ver a ese misterioso desconocido. Y me equivoqué. Pronto se dio un pequeño milagro profesional. Recibí una invitación para hacer prácticas con la fiscal An Jung-hee. Resultó que buscaba jóvenes talentosos, y el decano recomendó varios candidatos, entre ellos yo. Cuando me llamaron desde la fiscalía, apenas pude contener mi emoción. Era el primer paso real hacia mi objetivo: ser jueza. Por supuesto, el camino aún era largo y difícil, pero una práctica con la famosa fiscal, ¿qué podría ser mejor? El primer día entendí que exigirían lo máximo de mí. An Jung-hee era aún más estricta de lo que imaginaba. Alta, con mirada penetrante y cabello recogido en un moño, hablaba poco, pero cada palabra estaba llena de autoridad y fuerza. No le gustaba hablar por hablar, pedía informes, puntualidad y dedicación. Me gustaba, porque yo misma era perfeccionista y valoraba la disciplina.
Me esforzaba por demostrar que podía ser una asistente eficiente, cumplía todas las órdenes de manera precisa y puntual, revisaba cada artículo que utilizaba en los informes. A veces me quedaba en la oficina hasta muy tarde para no decepcionar a An Jung-hee. Quería que ella viera en mí a una futura profesional, y no solo a una chica para encargos. Pasó el tiempo, y un día, cuando ya me había acostumbrado al frenético ritmo de trabajo, la fiscal An Jung-hee me llamó inesperadamente a su despacho. Su voz sonaba tensa por teléfono: Mirae, ven a verme. Necesitamos hablar. En la oficina, iluminada por la fría luz de los fluorescentes, ella estaba sentada detrás del escritorio, inclinada sobre una carpeta. Al notar mi presencia, se recostó en la silla e hizo un gesto para que me sentara frente a ella. ¿Cómo va el trabajo? ¿Logras cumplir con todo? Sí, señora fiscal. Intento cumplir con los plazos, respondí, conteniendo los nervios. Lo sé, lo veo. Por eso te llamé. Quiero encomendarte una tarea delicada. Pero primero te explicaré de qué se trata. Abrió la carpeta y ante mí aparecieron fotografías, algunas en blanco y negro, otras a color. Imágenes de personas que representaban lo más oscuro de la sociedad, violadores en serie, corruptos, criminales que habían salido indemnes. Contra algunos se habían dictado sentencias absolutorias, otros desaparecían sin dejar rastro antes del juicio. Pero curiosamente, estas personas luego aparecían muertas. Alguien asesinado en su propio departamento, otro encontrado en un río. Todo esto en los últimos años. ¿Qué significa todo esto? Pregunté, tragando un nudo en la garganta. Significa que hay un vengador operando en la ciudad, dijo la fiscal, mirándome como evaluando mi reacción. Y sospechamos que un abogado está involucrado. Probablemente hayas oído hablar de Lee Do-hyun. Me quedé paralizada. Claro que había oído hablar de él. ¿Pero por qué? ¿Piensan que es él? Pregunté sorprendida. No tenemos pruebas directas, respondió con sinceridad An Jung-hee. Pero hay indicios que sugieren que está relacionado con estas muertes. Primero defiende a criminales diabólicos y ellos evitan el castigo. Y después, alguien empieza a matarlos metódicamente. Como si limpiara las calles de la corrupción que escapa a la ley. ¿Pero por qué un abogado eliminaría a sus propios clientes? No podía comprenderlo. Buena pregunta, Mirae. Tal vez cobra enormes sumas, defiende a sus clientes y luego ajusta cuentas, o tal vez no es él. Pero la fiscalía está convencida de su implicación, su voz se volvió más firme. El problema es que es inteligente y tiene conexiones por todas partes. No podemos enfrentarlo de inmediato, necesitamos más información, necesitamos pruebas. ¿Y qué puedo hacer yo? Pregunté, sintiendo cómo se encendía dentro de mí un fuego de emoción, era la oportunidad de demostrar que realmente valgo algo. Eres joven, eres atractiva y aún no has destacado en la gran escena legal. Necesitamos que te acerques a Do-hyun y, digamos, trabajes encubierta. Debes averiguar si realmente está implicado en estos asesinatos. Porque si es cierto, es un asesino despiadado, y ninguna acreditación legal lo protegerá. Mi corazón latía con fuerza. Una tarea tan seria, espiar a uno de los abogados más influyentes y peligrosos. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Emociones encontradas luchaban dentro de mí, deseo de justicia, ambición y miedo. Pero la idea de poder ayudar a capturar a un verdadero criminal, o exonerarlo si era inocente, predominó. Lo haré, dije en voz baja, pero con determinación. An Jung-hee asintió, bien. Actúa con cuidado, no te delates. Pero necesito informes constantes. Y recuerda, esta misión es extraoficial. Nadie, aparte de mí y unas pocas personas en la fiscalía, debe saber que trabajas con nosotros. ¿Entendido? Asentí en silencio.
Así comenzó mi peligrosa partida. Y unos días después de la conversación con la fiscal, me encontré por primera vez cara a cara con Lee Do-hyun. Y me sorprendió descubrir quién era en realidad. Fui al edificio del tribunal para entregar algunos documentos en nombre de la fiscalía. Como pasante, debía realizar tareas menores, y esto me servía de pretexto para estar más cerca de los profesionales del derecho. En los pasillos del tribunal reinaba el ajetreo, abogados corriendo de un lado a otro, periodistas astutos siguiendo figuras importantes y guardias vigilando atentamente. Y ahí, mientras me acercaba al dispensador de agua, lo vi desde lejos, alto, con un traje impecable, portando un maletín rígido. Cabello negro, perfectamente peinado, rostro con rasgos marcados, labios finos y mirada fría como el acero. A su alrededor se percibía un campo de tensión que hacía que la gente se apartara. Sabía que era él, el famoso abogado del diablo. Y un nudo se formó en mi pecho al recordar aquella noche en el callejón. Claro, en la calle estaba oscuro, la figura llevaba abrigo. Debía ser coincidencia, me dije, tratando de controlar el temblor. Pero algo dentro de mí vibraba, como si mi subconsciente susurrara, es él. Lo seguí, tratando de parecer una transeúnte cualquiera, aunque estaba nerviosa. Quería confirmar si realmente era quien me había salvado. Pero también recordaba la misión de An Jung-hee, establecer contacto, conocerlo y averiguar si había algo de lo que los rumores hablaban. Mi intento de acercamiento fue torpe. Accidentalmente dejé caer una carpeta frente a él. Se detuvo, levantó una ceja y vio cómo yo intentaba torpemente recoger los papeles. ¿Permito ayudarle?, preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba de un hombre tan peligroso. Gracias. Perdón, estoy un poco nerviosa, balbuceé. Mientras me ayudaba a juntar los papeles, nuestras miradas se cruzaron. Juraría que en sus ojos hubo un atisbo de sorpresa. No sé si me reconoció del callejón o no, pero me sentí como si ya me hubiera descubierto. ¿No resultó herida?, preguntó, entregándome el último papel. No, todo bien. Parpadeé sorprendida. Es decir. Gracias. Sonrió levemente, levantó la manga para mirar la hora en su caro reloj y parecía que se iba a marchar, cuando me atreví a decir, usted. Lee Do-hyun, ¿verdad? ¿El famoso abogado? Me miró evaluándome, sí, soy yo. ¿Le recomiendan contratarme? En sus ojos se vislumbró algo como burla. No. Quiero decir. Me aclaré. Soy estudiante de Derecho, me llamo Kang Mi-rae. Estoy haciendo prácticas en la fiscalía. Solo. Me interesa saber cómo logró tanto éxito. Mis mejillas ardían. No sabía mentir en el momento, y las palabras salían a trompicones. Pero, para mi alivio, Lee Do-hyun no insistió en los detalles. Parecía acostumbrado a la curiosidad que lo rodea. Destino, respondió brevemente. Y mucho trabajo. Si planea ser fiscal, tal vez nos encontremos en el tribunal. Entonces verá todo con sus propios ojos. Y sin despedirse, siguió por el pasillo, desapareciendo entre la multitud. Yo me quedé con una extraña sensación de vacío y 1.000.000 de preguntas en la cabeza. Fue nuestro primer contacto consciente. Y algo dentro de mí cambió. No mostró ni un ápice de la fría crueldad que esperaba del abogado del diablo. Su voz era calmada y segura, y en sus ojos un poco de dolor mezclado con desprecio. Pero ¿hacia qué o hacia quién era ese desprecio? Los días siguientes me sumergí cada vez más en los casos de desapariciones de criminales absueltos. La fiscal An Jung-hee me permitió revisar algunos expedientes, y con horror descubrí cuán brutales habían sido los asesinatos. Algunos fueron asesinados a tiros, otros envenenados. Y otros murieron en supuestos accidentes de tráfico. Pero el denominador común,
Todas las víctimas eran clientes anteriores de Lee Do-hyun o personas vinculadas a grandes esquemas de corrupción que él había defendido. Manteniéndome en contacto con An Jung-hee, intentaba descifrar la lógica del vengador. Cada vez que un criminal escapaba del juicio, a pesar de la lógica y las pruebas evidentes, poco después aparecían en los periódicos titulares como «Cadáver encontrado». La policía detecta signos de muerte violenta. No podía aceptar la idea de que pudiera ser el propio Do-hyun. Además, la imagen de aquel hombre tranquilo en el pasillo del tribunal no encajaba con la de un despiadado ejecutor. Mientras tanto, surgió la oportunidad de cruzarme con él en una reunión previa al juicio sobre un caso que llevaba la fiscal An Jung-hee. Quería responsabilizar a un empresario conocido por corrupción. Y, para mi suerte o mala fortuna, el abogado defensor del empresario era Lee Do-hyun. El día antes del encuentro en el tribunal, la fiscal me llamó. Tu tarea es intentar establecer un contacto más confiado con él. Averigua cómo vive, dónde suele estar, si tiene conocidos extraños. Sé cuidadosa. Y recuerda, tu objetivo es descubrir la verdad, pero sin que te descubran. Estaba nerviosa. ¿Qué decirle a Lee Do-hyun? ¿Cómo acercarme? Ya me miraba con desconfianza. Pero el destino actuó por sí mismo. Al día siguiente, durante el descanso del almuerzo en el tribunal, escuché por casualidad que Lee Do-hyun no frecuentaba comedores públicos y prefería una cafetería cercana. Esta es mi oportunidad. Pensé, reuniendo valor, y decidí ir allí. Y efectivamente, en una de las mesas reconocí su figura, traje impecable, postura relajada, alrededor un aura de inaccesibilidad. Estaba tomando café, aparentemente mirando algo en su teléfono. Me acerqué, sintiendo como el corazón se me detenía por la emoción. Hola, señor Lee. ¿Puedo sentarme aquí? Levó la mirada y por un segundo percibí sorpresa, o quizá una leve sonrisa. Claro, Kang Mi-rae, ¿verdad? Exhalé aliviada, recordaba mi nombre. Eso ya era progreso. Sí, lo recuerda muy bien, traté de sonreír, intentando parecer segura. Solo quería agradecerle por el consejo sobre mi carrera. Y quizá hacerle un par de preguntas sobre la abogacía. Asintió, apartando el teléfono. Pregunte. Hablamos de jurisprudencia, de lo difícil que es no quebrarse moralmente en una profesión donde cada día te enfrentas a la mentira y la codicia. Y entonces Lee Do-hyun dijo algo que me impactó: la ley es un juego. Y gana quien conoce mejor las reglas. Créame, Kang Mi-rae, no hay justicia, solo un sistema que se puede engañar o aprovechar. Me tensé al escuchar ese pensamiento cínico. Todo en mí protestaba. ¿Cómo puede ver la ley así? Es el fundamento de la sociedad. Pero, por otro lado, coincidía con lo que había leído sobre él, su manera sin principios de defender, su insensibilidad hacia la moral. Pero usted debería creer en la ley, si es abogado, repliqué. Creo en el resultado que conviene a mi cliente, dijo fríamente. A veces lo que la gente llama justicia es solo una ilusión. Sentí cómo se me encogía el corazón. Discutir con él era inútil, parecía que su propio sistema de valores estaba por encima de todo. Por un instante casi lo compadecí. ¿Cómo es vivir sin dividir el mundo entre el bien y el mal, viendo solo un campo para manipular? Salimos de la cafetería y él me ofreció llevarme al tribunal en su coche. Acepté, sintiendo una extraña emoción. Estaba sola en un vehículo con alguien tan enigmático. Mi misión para la fiscalía rondaba mi cabeza, pero ahora sentía mera curiosidad por este hombre. Mientras conducíamos, en la radio informaron que durante la noche habían matado a un ladrón reincidente recientemente liberado bajo libertad condicional. Miré de reojo a Do-hyun, no mostraba sorpresa ni compasión, parecía completamente indiferente. O quizás era simplemente un maestro ocultando emociones. Días después ocurrió un episodio que me hizo recordar al misterioso Salvador del callejón.
Me retrasé en la fiscalía hasta tarde, revisando documentos para An Jung-hee. Al salir, noté que alguien parecía seguirme. Caminaba por una calle oscura y, en la esquina, vi una sombra. Aceleré el paso, el corazón latía desbocado. Quizá era paranoia, pero la sensación de peligro no desaparecía. De repente, un hombre corpulento apareció desde un callejón. Chica, ¿no tendrá un cigarro? Negué con la cabeza, intentando rodearlo, pero él me agarró del hombro. Espera. Tú eres la pasante de la fiscalía, ¿verdad? ¿Qué haces por aquí? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabía quién era? Balbuceé que debía irme, pero no me soltaba. Escucha, niña, no te metas donde no te llaman. La fiscal An Jung-hee está buscando debajo de las piedras a buenas personas. Dile que si no para, habrá problemas, susurró amenazante. Intenté zafarme, pero su agarre era fuerte. Pensamientos cruzaban mi mente, si algo sale mal, ¿alguien podrá ayudarme? La noche del callejón volvió a mi memoria. Y, como por instinto, la salvación llegó de repente. Déjala, oí una voz baja y calmada cerca de mi oído. Me giré y vi a Lee Do-hyun. Surgió de la oscuridad tan inesperadamente como aquel misterioso desconocido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Coincidencia o realmente me seguía? Solo sentí alivio. ¿Y quién tenemos aquí? ¿Una abogadita? Se rió el matón y me soltó la mano. Lárgate si no quieres problemas. Pero Lee Do-hyun no se movió. En cambio, se acercó lentamente y miró al hombre con tal calma que éste sonrió con un tic nervioso. La expresión de Do-hyun decía, me da igual quién seas, haré lo que crea necesario. Te dije, déjala. Oh. No terminó la frase, pero la amenaza era evidente. El hombre vaciló un segundo, murmuró, luego te arrepentirás, y desapareció en la noche. Respirando con dificultad, retrocedí y miré a Lee Do-hyun. Parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado, solo que la oscuridad en sus ojos se había profundizado. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Llegó aquí? Pasaba por aquí y vi una figura conocida, encogió los hombros. Quise preguntar, ¿de verdad? Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Ahora veía claramente que en su mirada había algo familiar, algo que me remontaba a aquella noche en el callejón. Y comprendí que, muy probablemente, él me había salvado entonces. ¿Pero por qué no lo admite? Gracias. Susurré, tragando un nudo en la garganta. De nada. ¿Kang Mi-rae suele tener a gente siguiéndola? Preguntó con un toque de ironía, dándose la vuelta como para ocultar su expresión. No, negué. Solo que ahora tengo un trabajo donde puedo enfrentarme a personas no muy buenas. Sonrió de lado y sacó de su bolsillo una tarjeta. Toma. Si vuelves a meterte en problemas, llama. No siempre podré estar cerca. Tomé la tarjeta. Era un paso hacia el contacto. Él se subió a su coche y se fue, y yo permanecí mucho tiempo en el lugar, intentando calmar el temblor. ¿A quién había visto aquella primera noche? ¿Era Lee Do-hyun, el misterioso salvador, o me lo había imaginado? Y si realmente era capaz de ayudar, ¿de dónde venían entonces las acusaciones de que era el abogado del diablo que mata a sus clientes? No cuadraba. Cuanto más tiempo pasaba cerca del entorno de Lee Do-hyun, más dudas surgían en mí. Lo veía en el tribunal, en negociaciones, en los pasillos. Y aunque se comportaba con frialdad, a veces percibía en sus palabras una profundidad. Y cada vez más me preguntaba, ¿y si no es culpable de lo que lo acusan? Sí, defendía criminales. Sí, lo hacía aprovechando errores de la investigación, vacíos procesales y testimonios que ponía en duda magistralmente. Pero ese es su trabajo.
¿Acaso se puede acusar a cualquier abogado de los crímenes de su cliente? Sin embargo, la fiscalía insistía en que él personalmente se encargaba del trabajo sucio, eliminando a quienes escapaban de la justicia y podrían convertirse en vergüenza para la sociedad. Parecía una especie de cruel cruzada contra el mal hecha por una sola persona. Yo miraba a Lee Do-hyun y me imaginaba cómo planeaba meticulosamente un asesinato y luego, con rostro impasible, eliminaba a la víctima. Pero la imagen no encajaba. Comencé a notar que la fiscal An Jung-hee aumentaba la tensión, en su oficina el nombre de él se mencionaba cada vez más, y por su tono entendí que esperaba algo. Quizás un nuevo asesinato para atrapar al abogado en el lugar del crimen, o alguna prueba importante. Una noche fui a la oficina de An Jung-hee para entregarle un informe. Y tuve el valor de hacerle una pregunta directa: señora fiscal, ¿está realmente segura de que Lee Do-hyun es el vengador? Ella me lanzó una mirada pesada. Mirae, ¿estás dudando? Quizá él ya te ha manipulado. Mira, es un maestro de la presión psicológica, sabe cómo convencer y manipular. No, no ha intentado convencerme de nada. Pero... Me detuve, buscando las palabras, me parece que no parece una persona capaz de matar. A menudo las personas no parecen monstruos hasta que hacen algo horrible, dijo, golpeando el escritorio con un bolígrafo. Recuerda, tenemos razones para creer que está involucrado. Tu tarea es descubrir la verdad. Si es inocente, necesitamos pruebas de su inocencia y si es culpable, necesitamos pruebas irrefutables. Ahora no hay tiempo para sentimentalismos, Mirae. Comprendí que la fiscal veía la situación desde un solo ángulo. Para ella, un abogado que gana casos y arruina sus acusaciones ya era un enemigo. Y si además era un asesino, mucho más. Salí de su oficina con el corazón pesado, sintiéndome entre la espada y la pared. Pronto, para mi sorpresa, el destino me dio la oportunidad de conocer más sobre la vida de Lee Do-hyun. Una de sus conocidas, Son Min-jae, abogada civil con quien coincidía en algunos eventos, me llamó y me invitó a una recepción benéfica en un club privado. Dijo que habría personas influyentes, incluyendo a Lee Do-hyun, y que sería útil para mi avance profesional. Para mi misión secreta, esto era invaluable. Acepté, aunque por dentro me apretaba el miedo a delatarme. Pero intenté mostrar seguridad, puedo hacerlo. Debo descubrir la verdad. Por la noche, asistí a la recepción con un vestido negro sencillo, clásico, sin adornos excesivos. Seguía siendo una estudiante pobre, incapaz de competir con la opulencia de los invitados. En el club sonaba música en vivo, la gente caminaba con copas, reía, comentaba sobre política y negocios. Me sentía fuera de lugar, pero intentaba mantenerme confiada. Vi a Lee Do-hyun en la barra. Estaba en un elegante smoking, conversando brevemente con alguien, pero parecía ligeramente aburrido. Al verme, en sus ojos apareció una ligera sorpresa. «¿Can't Mirae? ¿Y aquí?», preguntó, examinándome de pies a cabeza. «Sí. Son Min-jae me invitó. Dijo que aquí se pueden hacer contactos útiles». Murmuró con suavidad. «Para una pasante de la fiscalía, eso es útil. ¿O acaso quieres cambiar de bando e ir a la abogacía?». Encogí los hombros. Yo. Aún no lo he decidido. Quiero conocer el mundo legal desde diferentes perspectivas. En ese momento se acercó Son Min-jae, sonriendo y ofreciendo una copa de champán. Do-hyun la aceptó cortésmente y se alejó a hablar con algunos invitados serios en un rincón. No quise seguirlo de manera obvia, así que me moví entre la multitud, escuchando fragmentos de conversaciones. Algunos elogiaban a Lee Do-hyun por sus brillantes actuaciones en tribunales. Otros susurraban que era peligroso, que había vendido su alma al diablo por mucho dinero. Intenté no reaccionar, pero por dentro todo era un torbellino. ¿Quién eres realmente, Lee Do-hyun? En un momento salí a la terraza para tomar aire.
El frescor de la noche se mezclaba con la música atenuada del interior. Y, para mi sorpresa, vi a Lee Do-hyun junto a la barandilla, contemplando las luces de la ciudad. ¿Cansado del salón?, pregunté tímidamente, acercándome. Un poco, respondió, sin girar la cabeza. Estas interminables conversaciones sobre negocios y contratos. A veces cansan. Pensé que le gustaban este tipo de eventos, donde todo es formal y bonito, comenté en voz baja. Antes sí, dijo. Ahora los veo como parte del trabajo. En su voz percibí cansancio. Y en esos momentos me pareció simplemente un hombre agotado de la constante pretensión. La brisa cálida movió su cabello y sentí una extraña emoción por la cercanía. De repente habló, y sus palabras me sorprendieron. Kant Mirae, ¿alguna vez te has preguntado por qué la ley no siempre funciona como queremos? ¿Por qué a veces los inocentes acaban en prisión y los verdaderos villanos quedan libres? Sí. Claro que me lo he preguntado. Por eso quiero ser jueza, para corregir estas injusticias. Se giró y me miró a los ojos, y si algún día ves que ese sueño no se puede cumplir, que el sistema está podrido y no hay manera de arreglarlo, ¿qué harás entonces? Me quedé sin palabras. Sus palabras tenían un tinte de dolor personal, como si él mismo hubiera perdido la fe en la ley. Mi pecho se apretó, queriendo preguntar qué le había sucedido, pero no me atreví, solo susurré, seguiré luchando. Cerró los ojos y sonrió levemente, terco. Cuida de no romperte. Guardamos silencio unos segundos. Sentí una atracción desconocida hacia él, como si temblara internamente solo por su presencia. Y comprendí que, en parte, estaba fascinada por su fuerza y su capacidad de mantenerse independiente de las opiniones ajenas. En ese momento llegó un camarero con más bebidas y la atmósfera volvió a su ritmo. Pero la breve escena en la terraza quedó grabada en mi memoria. Tras la recepción benéfica, nuestros caminos se cruzaban con Lee Do-hyun cada vez más. Nos veíamos en tribunales, intercambiábamos algunas palabras entre bastidores. Un par de veces recibí mensajes suyos. ¿Cómo van los estudios? ¿Necesitas ayuda? Me desconcertaba. La persona que debía desenmascarar demostraba cuidado. Y no sabía cómo reaccionar. Una noche, de manera completamente espontánea, escribió: hoy es mi cumpleaños. Te invito a cenar. Ven si quieres. Me sorprendió, ¿me invitaba a mí, pasante de la fiscalía, a su cumpleaños? Evidentemente no era un gesto meramente amistoso. Mi corazón latía con fuerza. Por un lado, era una oportunidad increíble de conocerlo más, pues estarían sus amigos cercanos o socios. Por otro, sentía que era un impulso inapropiado hacia él. Pero, ¿podía negarme? Fui al restaurante al que me había invitado, con un elegante vestido en tonos pastel, para no parecer excesivamente ostentosa. El lugar era amplio y tranquilo, no era una fiesta ruidosa, sino más bien una velada acogedora con pocos invitados. Vi a un par de sus conocidos abogados, a su secretaria y a algunas personas que no conocía. Do-hyun me recibió en la entrada. Noté cómo me miró con una ligera aprobación y sentí un nudo en el estómago por la emoción. En la mesa reinaba un ambiente relajado. La invitada a mi izquierda no paraba de preguntar cómo era ser pasante en la fiscalía y si los fiscales no parecían demasiado fríos. Reía, tratando de no revelar mi tensión. Cuando los brindis y las conversaciones disminuyeron un poco, alguien sugirió trasladarnos a un salón privado del restaurante, donde habría más intimidad. Allí había un sofá y, a un lado, una pequeña mesa con bebidas. Los invitados se dispersaban poco a poco, unos fumaban en el balcón, otros discutían acaloradamente sobre cambios en la legislación. Salí al pasillo para llamar a una amiga, cuando de repente sentí que Lee Do-hyun estaba detrás de mí. ¿No te aburres?, preguntó con calma. No, mentí. Solo.
Esto es inusual para mí. Normalmente no asisto a este tipo de eventos. Y mucho menos a cumpleaños de personas como usted. Él esbozó una ligera sonrisa. ¿Personas como yo? Luego hizo un gesto invitándome. Vamos, tomemos una copa de vino. Regresamos al salón privado, casi vacío ya. Noté que el vino ya estaba servido en elegantes copas de cristal. Él me ofreció una. Al probarlo, sentí su sabor intenso y amargo. Gracias por venir, dijo en voz baja, sentándose junto a mí en el sofá. No esperaba que aceptaras. ¿Por qué me invitó? Me atreví a preguntar. Me miró directamente a los ojos, y de nuevo sentí esa extraña atracción, como un hilo invisible que nos conectaba. Quise que me vieras no solo a través de las etiquetas que me ponen, creo que sabes a qué me refiero, sino también como una persona normal, que a veces disfruta de un buen vino y buena compañía. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Aunque confieso que no estoy seguro de cuán normal soy. Mi corazón latía con fuerza. La noche parecía disponer que quedáramos a solas y sentía un nerviosismo incontrolable. Se acercó un poco más y percibí el aroma de su perfume, cálido, con notas amargas. Kang Mirae, susurró, siento que eres mucho más peligrosa de lo que aparentas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Exhalé. Porque en tus ojos arde esa determinación que solo he visto en personas dispuestas a cruzar la línea cuando es necesario. Se inclinó, y la distancia entre nosotros se volvió mínima. Recordé mi misión, lo que me había encargado la fiscalía, pero todo quedó en segundo plano. Su cercanía hacía que mis dedos temblaran. Y a veces siento. Pasó su mano por un mechón de mi cabello, que no eres tan inocente, guardiana de la ley. Sus palabras y su voz me envolvían, me confundían. Comprendí que me provocaba, intentando despertar sentimientos que tal vez debilitaran mi vigilancia. Pero mi conciencia se hundía en un mar de deseo. Era solo una joven frente a un hombre con magnetismo y fuerza. En ese instante olvidé todo. Se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron. El beso fue suave, pero profundo, como si ambos hubiéramos acumulado tensión durante mucho tiempo y ahora estallara. Apreté su mano, él me acercaba suavemente a sí mismo, arrastrándome a ese torbellino de sensaciones. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos así, pero cuando finalmente me aparté, mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Estaba confundida, excitada, todo bullía en mí. Al mismo tiempo, sentí un agudo remordimiento. ¿Cómo pude ceder así? ¿Debo vigilarlo? No. Él me miraba, y era evidente que le importaba. Pero tragué saliva y me levanté para recomponerme. Perdón. Debo irme. Tengo que llamar a casa. No dijo nada, solo asintió. Salí casi corriendo, sosteniendo el teléfono junto al oído, aunque apenas marcaba un número. Solo necesitaba recomponerme, entender qué estaba haciendo. Mi razón gritaba, esto es imposible. Es sospechoso. Pero mi corazón se inclinaba hacia él. Al día siguiente apenas podía mirar a la fiscal An Jung-hee, temiendo que leyera en mí todo, nuestro beso, mi creciente atracción por Lee Do-hyun. Pero parecía demasiado ocupada con nuevos detalles del caso. Había llegado información de que en el entorno cercano de Do-hyun había una persona sospechosa de vínculos criminales. En los próximos días, dijo la fiscal, desarrollaremos a esa persona, revisaremos su vivienda, sus cuentas. Si encontramos algo que lo conecte con los asesinatos, podremos acercarnos a Do-hyun. Mirae, trata de averiguar algo con él. Ya que, digamos, ahora tienen relaciones amistosas. Me sonrojé, esperando que no sospechara cuán amistosas eran realmente nuestras relaciones. Pero asentí, lo intentaré. Mientras tanto, en la ciudad ocurrió otro extraño asesinato,
un antiguo estafador, que había evitado la cárcel, fue encontrado con un disparo en el corazón en un edificio abandonado. La policía no tenía pistas, pero todos murmuraban, debe ser otra vez ese vengador. Sentí una gran inquietud, ¿sería coincidencia que un asesino en serie pudiera estar actuando cerca? ¿Y por qué todos estaban seguros de que era Do Ha-eun? Decidí verlo esa noche en su oficina. Supuestamente quería hacerle un par de preguntas sobre mi trabajo de curso. Él aceptó, y cuando llegué, la secretaria me condujo a una pequeña sala de reuniones. Do Ha-eun entró tras algunas gestiones, traje oscuro, un poco cansado. La secretaria trajo té y se retiró, dejándonos solos. Nerviosa, tomé el té, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Qué preguntas? Me preguntó con una ligera sonrisa. Bueno. Aparté un mechón de cabello detrás de la oreja, quería hablar sobre. En realidad, sobre la muerte de ese estafador encontrado anteayer. La policía cree que las pruebas se parecen a los casos anteriores. Me miró atentamente, entrecerrando los ojos, y... ¿Querías preguntarme si fui yo? ¿Sabes lo que dicen de mí? No. Levanté la mano en protesta. Por supuesto que no. Solo. Con tantos rumores sobre que eliminas a criminales, ya no sabes a quién creer. Él levantó las manos, ¿y tu fe en la ley, Kang Mi-rae? ¿No deberías creer en la presunción de inocencia? Sí, acepté. Pero yo. Lo miré fijamente, quiero conocer tu verdad. Se levantó y se acercó, y en sus ojos brilló un sentimiento extraño, mi verdad. Repitió en voz baja. ¿Sabes qué es lo más aterrador del sistema judicial? Que a veces convierte a las víctimas en acusados y a los culpables en héroes. Quizá por eso alguien decidió tomar la justicia en sus manos. Pero yo, suspiró, no tengo nada que ver con eso. Quise preguntar, ¿por qué siempre defiendes a los criminales más detestables? ¿Por qué no ejerces la abogacía noble? Pero comprendí que era demasiado provocativo. Y él, pareció captar mi pregunta muda, respondió por sí mismo, tengo mis razones para defender a esas personas. A veces, desvió la mirada, significa obtener palancas de presión necesarias para influir sobre quienes controlan capas enteras de corrupción. Podrías pensar que soy un cínico que no tiene moral. Pero es mucho más complicado. Mi corazón se encogió. Me sumergía cada vez más en la sensación de que él no era el monstruo que todos creían. Y la duda sobre la corrección de mi misión me atormentaba. Pero sabía que no podía detenerme, pues An Jung-hee esperaba un informe. Usted no mataría a sus clientes, ¿verdad? Pregunté casi en un susurro. Me miró con amargura, no he matado a nadie, Mi-rae. Si viniste aquí buscando esa respuesta, ahí la tienes. De repente, su secretaria irrumpió en la habitación, perdón, una llamada urgente en su móvil personal. Do Ha-eun se disculpó y salió. Me quedé sola, y en ese momento luchaban dentro de mis sentimientos contradictorios, ¿debería confiar en él o no? Pero lo que vi en sus ojos parecía demasiado sincero como para ser un juego. Pasaron varias semanas más, y mi relación con Lee Do Ha-eun se volvía cada vez más complicada. Nos encontrábamos y nos evitábamos a veces, pero estaba claro que existía una tensión entre nosotros, emocional y física, imposible de negar. Una noche me llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada, perdona por la hora. ¿Estás ocupada? No, solo estoy en casa revisando materiales de estudio, mentí, aunque en realidad revisaba los informes que me enviaba la fiscal An Jung-hee. Necesito hablar con alguien. ¿Puedes venir a mi oficina? Es importante. Su tono tenía un matiz de desesperación que me impidió negarme. Recogí mis cosas y fui hacia él. La oficina estaba vacía, salvo por el guardia de turno.
Do Ha-hyun estaba solo en su escritorio, con unos papeles frente a él. ¿Qué pasó? Pregunté en voz baja, cerrando la puerta. Levantó la vista hacia mí lentamente. Esta noche, uno de mis clientes se suicidó. Dejó una nota acusándome de haberlo forzado a hacerlo. Dicen que antes de morir confesó un crimen del que supuestamente yo estaba al tanto. La policía ya está al tanto. La prensa hará un festín con esto. Eso es terrible, murmuré. Sí, se frotó los ojos. Mi reputación, ya frágil ante la opinión pública, puede derrumbarse. ¿Crees que la fiscal An Jung-hee dejará pasar la oportunidad de usar esto en mi contra? Sabía que la fiscal no lo dejaría pasar. Estaría encantada de aprovechar la situación para presionarlo y sacarlo a la luz, según ella. Suspiré y me acerqué, pero si usted no es culpable, nada podrá demostrar lo contrario, ¿verdad? Él sonrió amargamente. A veces eso no sirve. Estoy cansado de ser un blanco. Lo miré, y un punzante sentimiento de compasión me atravesó. Se veía tan vulnerable en esos momentos, sin su habitual coraza de arrogancia. Instintivamente, puse mi mano sobre su hombro. Confío en usted. Se levantó, y nuestras miradas se cruzaron. Parecía querer decir gracias, pero las palabras no salieron de sus labios. En cambio, me atrajo hacia sí y me abrazó con fuerza. Sentí los latidos de su corazón. Era tan humano, sin máscaras ni juegos. Todo ocurrió rápidamente. En ese silencioso abrazo olvidamos todo. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con una pasión más intensa, cargada del deseo y la tensión acumulada. Sentí como una ola de calor me recorría, penetrando cada célula de mi cuerpo. Mi Rae. Susurró, pasando la mano por mi espalda. No respondí, solo me aferré más a él, dejando que los sentimientos tomaran el control. Nos movimos hacia el sofá junto a la pared, respirando al unísono. Parecía que el mundo había desaparecido, y solo sus manos y sus labios importaban. Desabrochó los botones de mi chaqueta, deslizándose suavemente por mis hombros. Temblaba por el contacto, mientras una voz en mi cabeza repetía: ¿qué estás haciendo? No tienes derecho. Pero al mismo tiempo, todo mi cuerpo gritaba: lo deseas. Le ayudé a quitarse la chaqueta, sintiendo la firmeza de su pecho bajo la camisa. Interrumpió el beso para mirarme a los ojos. Me pareció que también vacilaba, consciente de que cruzábamos un límite. Pero acaricié suavemente su mejilla y me incliné hacia él. Y cruzamos esa línea. En la penumbra de la oficina, en el silencio de la noche, nos fundimos en un arrebato de pasión, como buscando en el otro respuestas a nuestras dudas y miedos. Sus caricias eran a veces suaves, a veces exigentes, su aliento quemaba mi cuello. Respondía a sus caricias, sintiendo como el deseo nos envolvía a ambos. En ese momento, ningún pensamiento sobre la fiscalía, las sospechas o mi deber podía detenerme. Sentía sus dedos recorriendo mi cuerpo, sentía como todo en mí respondía a sus movimientos. Cuando rozó mis clavículas con los labios, apenas contuve un gemido. Pareció que pasamos una eternidad en ese éxtasis, y solo al finalizar, recostadas junto a él en el sofá, comprendí la magnitud de lo sucedido. Me abrazó, manteniéndome cerca, y yo escuchaba su respiración tranquila. En mi interior, una tormenta de emociones, felicidad, miedo, culpa. Sabía que lo que había pasado entre nosotros no dejaba retorno. Ya no éramos solo conocidos, ni personas en bandos opuestos. Nuestras almas se habían tocado, y nada volvería a ser igual. Me vestí, evitando mirarlo, temiendo que leyera en mis ojos mi confesión de amor o mi propia inconsistencia. Cuando me acompañó al ascensor, nos miramos en silencio, y finalmente susurré: yo te llamaré. Está bien, respondió, sin soltar mi mano hasta el último instante.
Las puertas del ascensor se cerraron y sentí que con cada segundo descendían no solo los pisos, sino también moralmente hacia un abismo de contradicciones. Acababa de acostarme con el hombre que debía desenmascarar. Y, aún así, no podía contener mis sentimientos hacia él. Después de aquella noche, caminaba como ausente. Cada vez que An Jung-hee me llamaba, revisaba nerviosa si había notado algo sospechoso en mí. Incluso empecé a evitar conversaciones directas sobre Lee Do-hyun, limitándome a frases generales: sigo trabajando, por ahora no dice nada. Pero la fiscal no era tonta. Me llamó y me miró como si escaneara mi alma. Mirae, el caso casi está resuelto. Tenemos nuevas pruebas de que el asesino está en el círculo cercano de Lee Do-hyun. Un paso más, y lo atraparemos. Quiero que colabores. Dentro de mí todo se rompió. Atrapar significaba que tarde o temprano se le presentarían cargos. Si realmente era inocente, ¿lo incriminarían? ¿O era tan astuto que me había enredado con sus sentimientos? Al salir de su oficina, Do-hyun me llamó: necesito verte. Me voy un par de días fuera por trabajo, pero quiero que vengas conmigo. Mi corazón palpitó. Pero me tensé: ¿fuera de la ciudad? ¿Para qué? Está relacionado con el caso de un cliente. Necesito revisar algo. Me alegrará tu compañía. Tras dudar, acepté. Le dije a la fiscal que por motivos familiares necesitaba un par de días y partí con Lee Do-hyun en su auto hacia un pequeño pueblo costero. El camino fue largo y casi no hablamos de trabajo. Disfruté cada instante de su presencia. Parecía relajado, contándome la historia del lugar, como solía venir de niño a la costa. Me reía con sus recuerdos. Por un momento, éramos como una pareja normal, lejos de los problemas de Seúl y de los interminables juicios. Al llegar, alquiló una habitación pequeña en un acogedor hostal junto a la playa. Me sentí como si hubiéramos escapado de la realidad. Por la noche caminamos por la orilla, escuchando el sonido de las olas y mirando las luces lejanas del faro. Tomó mi mano, y me acurruqué a él, sintiendo paz. En sus brazos, el mundo dejaba de ser blanco y negro, y quería creer que esto era la verdadera felicidad. Sin embargo, me desperté en medio de la noche porque él se levantó de la cama y salió al balcón. Sentí frío sin su calor y me acerqué silenciosamente para ver qué ocurría. Lo vi apoyado en la baranda, con el teléfono en la oreja. Los reflejos de la luna iluminaban su rostro, que se veía concentrado y severo. Hablaba en voz baja, pero capté algunas frases: esto no debía suceder. Lo resolveré. Sí, lo entiendo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿De qué estaba hablando? ¿Sería realmente sobre esos asesinatos? Me sentí como una traidora. Debía averiguarlo, pero no podía simplemente quedarme escuchando. Sin embargo, entendía que tal vez era la única oportunidad de descubrir algo importante. Casi de inmediato, él notó mi presencia. Apagó el teléfono y se giró. ¿No duermes? Me desperté y vi que no estabas. Me acerqué, intentando no mostrar mi inquietud. ¿Todo bien? Asintió, intentando sonreír, pero su mirada estaba tensa. Recibí una llamada inesperada. Problemas en Seúl. Pero no quiero arruinar nuestra noche con estos asuntos. Vamos de vuelta. Lo seguí, sintiendo su distancia, pero no insistí. Nos acostamos, y él me abrazó, pegándome a sí mismo. Sentía su calor, pero sabía que en su alma se desataba una tormenta que no quería compartir. Cuando regresamos a Seúl, los acontecimientos empezaron a desarrollarse rápidamente. La fiscal An Jung-hee convocó de repente a todo el equipo y anunció: tenemos información de que la persona que sospechamos de los asesinatos es un asistente cercano de Lee Do-hyun, llamado Park So-min. Se ocupaba de algunas operaciones financieras, pero en realidad podía cumplir con sus órdenes sucias. Hoy vamos con una orden de registro.
Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Creía que, a través de Park So-min, podrían llegar a Do Ha-eun. Y si es verdad, pensaba. ¿O será solo una trampa para atraparlo? Esa tarde, cuando me encontré con Do Ha-eun, parecía sombrío. Y de inmediato dijo, sin darme tiempo a saludar, la policía registró a Park So-min. Desapareció, nadie sabe dónde está. Estoy intentando localizarlo, pero es inútil. ¿Y tú? ¿Crees que está involucrado en los asesinatos? Pregunté con apenas un hilo de voz. Do Ha-eun me miró como si me viera por primera vez. ¿También piensas que estoy vinculado con estos asesinatos? No, negué con la cabeza. Pero si Park So-min los cometió. Era tu asistente. Se pasó la mano por el cabello, conteniendo la ira, no sabía nada de sus acciones. Tal vez realmente quiso vengarse de esas personas, pero actuó por su cuenta. Tal vez pensó que así arreglaba mi trabajo. Debo encontrarlo antes de que la policía me detenga a mí. Sentí un deseo agudo de ayudarlo, de protegerlo. Pero entendía que estaba atrapada en un peligroso remolino. Si Park So-min es el vengador, eso no prueba nada contra Do Ha-eun. Pero si colaboraron. Mi mente luchaba entre el deber y los sentimientos. Esa misma noche, regresé a mi casa y decidí revisar los documentos que había acumulado. En uno de ellos encontré el registro de llamadas telefónicas de Park So-min. Entre los números reconocí combinaciones familiares y mi corazón dio un vuelco. Era el número de Lee Do Ha-eun, desde el que llamó la noche que estábamos en el mar. Estaban en contacto, pero eso no era sorprendente, era su asistente. Encontré una carpeta con información sobre casos antiguos de Do Ha-eun, donde Park So-min figuraba como consultor. Su pasado era muy duro, su hermana fue asesinada por uno de los criminales que Do Ha-eun había defendido y logrado liberar. Tal vez eso era todo. Park So-min tenía un motivo personal para vengarse de quienes habían escapado de la justicia. Comprendí que era un hallazgo importante. Probablemente el motivo era del asistente, no de Do Ha-eun. Con manos temblorosas revisaba los documentos pensando, seguramente la verdad es que Park So-min decidió castigar a los criminales por su cuenta y Do Ha-eun no sabía nada. Pero de repente encontré un informe que indicaba que antes de cada asesinato, Park So-min se reunía con Do Ha-eun. Y las fechas coincidían exactamente. ¿Acaso Do Ha-eun lo dirigía? Me horroricé. ¿O solo eran reuniones de trabajo? Todo se mezcló. Mi teléfono sonó, y escuché la voz de la fiscal An Jung-hee. Mirae, tenemos información de que Park So-min se encuentra en un viejo almacén en las afueras. Vamos a atraparlo infraganti. Tu tarea es llevar a Lee Do Ha-eun allí bajo algún pretexto. Si intenta ayudar a su compañero a escapar, quedará claro. Me quedé paralizada. Apreté el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Llevarlo allí? Era una trampa. Señora fiscal, ¿y si no tiene nada que ver? No lo sé, contestó cortante. Pero lo descubriremos cuando aparezca. Apresúrate. Colgó, y yo permanecí inmóvil, incapaz de decidir. Lo que me pedía era prácticamente traicionarlo. Sabía en mi interior que si Do Ha-eun era inocente, podía caer en una trampa si era culpable. También. ¿Pero tenía elección? Llamé a Do Ha-eun y le dije que sabía dónde estaba Park So-min. Fingí que él mismo me había llamado pidiendo ayuda. Do Ha-eun aceptó de inmediato y me pidió que le mostrara el lugar. Mis manos temblaban mientras conducía hacia el almacén. Pensé, ¿avisarle de la trampa? Pero sería ilegal y contra las órdenes de la fiscal. El almacén estaba oscuro y húmedo, el olor a moho impregnaba el aire. Entré, encendiendo la linterna del teléfono, y pronto escuché pasos detrás de mí. Mirae, susurró, ¿dónde está Park So-min? Lo llevé hacia el fondo del lugar, donde algo crujía en la penumbra.
De repente, surgió de la oscuridad una figura, Park So-min, con mirada desquiciada y manos temblorosas. Sostenía una pistola en una mano. «Aquí», susurró al vernos. «Sabía que vendrías. Siempre venías cuando estaba desesperado». «So-min, ¿qué estás haciendo?». La voz de Do Ha-hyun temblaba de tensión. «Baja el arma». Contuve la respiración. Mi plan era esperar a que llegaran los policías, pero todo se salió de control. Park So-min claramente se había desbordado. Apuntó con la pistola hacia nosotros. ¿Por qué protegiste a esos bastardos? Mataron a mi hermana, merecían morir. No podía ver cómo seguían viviendo, riéndose, impunes. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, jadeó Do Ha-hyun. Tú los ayudaste. Los liberaste. Gritó Park So-min. Hice lo que tú no querías hacer. Sabías que debían arder en el infierno, pero seguías jugando según las reglas. Yo fui tus manos, los ejecuté. Sentí que todo dentro de mí se paralizaba. Entonces actuaba por su propia sed de venganza, y Do Ha-hyun no era culpable de los asesinatos. Sin embargo, Park So-min estaba convencido de que actuaba junto a él. Tonterías, susurró Do Ha-hyun. No quise asesinatos. Solo intentaba usar la protección de esos criminales para descubrir quién estaba detrás de la corrupción. Pero tú lo arruinaste todo. A lo lejos vi movimiento, los policías rodeaban el almacén. El arresto estaba por comenzar. Park So-min comprendió que lo atrapaban. Levantó la pistola, apuntando directamente a Do Ha-hyun. Me abandonaste, resultaste un mentiroso. Si no fuera por ti, mi hermana estaría viva. So-min, cálmate. Do Ha-hyun dio un paso adelante, pero Park So-min perdió el control y disparó. Todo sucedió en una fracción de segundo. Oí el disparo, me lancé instintivamente hacia Do Ha-hyun. La bala le alcanzó el hombro. Cayó al suelo, cubriéndose la herida con la mano, y yo grité, arrodillándome junto a él. En ese instante, los policías irrumpieron, apuntando sus armas a Park So-min, quien, en pánico, intentó disparar de nuevo, pero lo redujeron. Estaba en shock al ver cómo la sangre se filtraba por la manga de Do Ha-hyun. La fiscal An Jung-hee apareció en el umbral, mirándome con severidad. Pero al ver a Do Ha-hyun herido, pareció comprender que él no había atacado, sino que se había convertido en víctima. «Llamen a una ambulancia», grité, presionando la herida para detener la sangre. Llamaron a la ambulancia y llevaron a Do Ha-hyun al hospital. Fui con él, temblando por la preocupación. En mi mente rondaba un pensamiento: si lo hubiera avisado antes, no habría recibido la bala. Pero entonces la policía me habría sospechado de complicidad. En el pasillo del hospital, la fiscal An Jung-hee se acercó a mí, su rostro era severo. Bueno, mi Rae, me equivoqué. El criminal es Park So-min. Sobre Do Ha-hyun, verificaremos si hubo algún tipo de complicidad. Él no tuvo nada que ver. Exclamé. Ustedes mismos vieron cómo sucedió todo. Ya veremos, respondió fríamente. En cualquier caso, hiciste tu trabajo. Park So-min ha sido detenido. Por hoy, tu misión ha terminado. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y misión terminada? ¿Y mis sentimientos hacia él? ¿No importan acaso? Solo debía ayudar a desenmascarar al criminal, pero mi vida y mi corazón ahora estaban entrelazados con la de Lee Do Ha-hyun. Me senté frente a la habitación esperando permiso para entrar. Me pareció una eternidad hasta que un médico se acercó y me dijo que él estaba estable, que la bala había atravesado, pero solo había dañado tejidos blandos. Si no había complicaciones, se recuperaría. Respiré aliviada. Cuando me dejaron entrar, lo vi acostado bajo una gota intravenosa. Estaba pálido, pero al notar mi presencia,
sonrió débilmente, Mirae. Me acerqué y apreté su mano, lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. Él sonrió levemente, haciendo una mueca por el dolor. Me alegra que tú no resultaras herida. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Necesitaba descansar. El médico me pidió salir, y acariciando su mano, prometí volver más tarde. Pasaron varios días. Park So-min confesó todo. Había matado a quienes Do Hae-un había defendido, convirtiéndose en un castigador por venganza personal. Confirmó que Do Hae-un nada sabía de sus actos y que, al descubrirlo, intentó impedirlo, pero no llegó a tiempo. El escándalo estalló en los medios. La policía oficialmente retiró las sospechas de Do Hae-un, aunque su reputación quedó afectada. En cuanto a mí, conté honestamente a la fiscal An Jung-hee que mi conclusión era que Do Hae-un era inocente y que Park So-min actuó por venganza. Ella no me reprendió, solo dijo que para la ley no hay emociones, solo hechos. Terminé la pasantía, gané experiencia invaluable. ¿Y un corazón roto? No, más bien un corazón que ahora ve el mundo en todos sus complejos matices. Después de su recuperación, Do Hae-un trasladó su oficina a otro lugar, lejos del ruido. Nos encontramos una semana después para hablar. Fui a su casa, donde se estaba recuperando. Abrió la puerta apoyándose en su brazo vendado. A pesar de su palidez, sonrió, entra. Observé el modesto apartamento, nada de lujo ostentoso que yo había imaginado del abogado del diablo. Era más bien práctico y algo vacío, reflejando quizás la soledad de su dueño. Nos dirigimos a la sala, ayudé a que se sentara. ¿Cómo te sientes?, pregunté suavemente. Mejor. Los médicos dicen que estaré como nuevo, miró hacia mí y añadió. Gracias por estar a mi lado. Me senté frente a él. Afuera, la ciudad susurraba su bullicio nocturno. En el silencio, entendimos que la conversación no sería fácil. Mirae, comenzó, sabes que yo no los maté. Nunca quise justificar a verdaderos monstruos por dinero. Tenía un plan, infiltrarme en su mundo para reunir pruebas de grandes esquemas de corrupción. Pero todo esto dañó mi reputación. Temo que siempre me verán mal. No me importa cómo te llamen, respondí en voz baja. Él frunció el ceño. ¿De verdad? Sí, lo miré con calidez. Aprendí que la verdad es más compleja de lo que parece. Quisiste cambiar el sistema desde adentro, y aunque parecía contradictorio, ahora entiendo que el mundo no es blanco ni negro. Hay muchos matices. Y me levanté, me acerqué, y él me tomó, acercándome a su pecho. Susurré, solo quiero estar contigo. Si no te importa. Me abrazó, yo también lo quiero. Pero será difícil, nuestras profesiones, tus planes de ser jueza, los míos de seguir defendiendo a quienes la fiscalía desprecia. Lo lograremos, dije, creyéndolo con todo mi corazón. Nos quedamos largo tiempo en silencio, disfrutando de la calma y la cercanía. Por delante nos esperaban desafíos, yo seguiría mi carrera, quizá algún día como jueza él probablemente seguiría defendiendo a los llamados malos. Pero ahora sabía que detrás de su cinismo había dolor y un deseo de erradicar el mal. Ya no podía considerarlo enemigo. Al caer la noche, me levanté para irme. Él me acompañó a la puerta y me dio un beso corto pero tierno de despedida. Cuídate, dijo, acariciándome suavemente la mejilla. Tú también, respondí, sintiendo un cálido sentimiento florecer en mí. Al salir, el aire fresco de Seúl me envolvió. Miré hacia el cielo iluminado por luces. Alguna vez creí que todo era simple, personas buenas y malas, justicia presente o ausente. Ahora entendía que el mundo es complejo, donde incluso luchadores por la justicia pueden convertirse en asesinos, y el abogado del diablo puede salvar vidas y luchar contra la raíz del crimen.
Y quizás lo más importante, entendí que la verdadera justicia consiste en no perder la humanidad y la compasión. Por eso decidí seguir mi camino hacia ser jueza, pero sin ilusiones de blanco y negro. Quería juzgar con la ley y con el corazón, sin perder objetividad ni misericordia. Y Lee Do-hyun se quedó como la persona a quien amo. Tal vez nuestra relación sea inaceptable o extraña para otros. Pero ya no me importa lo que piensen. Puede que no haya garantía de felices para siempre, pero tenemos la certeza de que desde ahora, cada uno es responsable del otro. Esta historia fue para mí una prueba de fe en la ley, de mis principios morales, de mi corazón. Y aunque el camino estuvo lleno de dolor, miedo, mentiras e incluso sangre, no me arrepiento. Solo al atravesar todo esto puedo luchar verdaderamente por la justicia.